Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo de Melbourne, Victoria, Australia. La narrativa de hoy es acerca de la parábola, o no es una parábola, el hecho del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en una fuente de agua, como está descrito en el Evangelio adscrito a Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 26. Se nos dice que esta vez Jesús estaba cansado y había parado frente a esta fuente de agua y le pidió a una mujer que le diera de beber. Y ella le dijo, tú eres judío, yo soy samaritana y me pides que yo te dé de beber, porque en ese tiempo ellos no eran enemigos, no hablaban entre sí. Pues los samaritanos eran una gente, personas que habían apostatado del judaísmo y habían mezclado su religión con paganismo y bueno, una mezcla ahí media extraña y rara. Creían en Moisés, creían en el Torah, pero tenían su propia versión del Torah. Y bueno, Jesús le dice, si, si tú supieras quién te está pidiendo de tomar agua, tú me pedirías más bien a mí, porque del agua que yo te voy a dar es agua que salta a vida eterna. Porque el agua que tú me das, el agua que tomas tú, volverás a tener sed, pero de esta agua no volverás a tener sed jamás. Y ella le dice, pero tú no tienes ni con cómo sacar agua del pozo, ¿cómo me puedes dar qué tipo de agua? Y bueno, luego Jesús le dice, trae a tu esposo, y ella dice que no tengo esposo, mintiéndole, porque realmente no tenía una relación seria con nadie. Y él le dice, mira, verdaderamente dices que no tienes esposo, porque has tenido 10 maridos, y el que tienes ahora no es tu esposo. Era un conviviente, obviamente. Y no era una familia, pues, propiamente dicha. Y luego Jesús le dice, a ella le contesta, mira, parece que eres profeta, porque has sabido este secreto de mí. Pero cuando venga el Mesías, el ungido, sabemos que Él nos enseñará todas las cosas. Y Jesús les dijo, ustedes adoran a Dios de la manera incorrecta, pero la manera correcta es como la hacemos nosotros los judíos, porque la salvación viene de los judíos, que tenían que adorar en Jerusalén y no en el monte Geserim, como lo hacían los samaritanos. Habían cambiado la capital que Dios había asignado a Moisés en Jerusalén por otra ciudad que le perteneció una vez, hacía tiempo, antes de la invasión babilónica, le pertenecía al reino de Israel, separado del reino de Judá. Pero Jesús le dijo, pero va a llegar el día, y el día es hoy, en que no se tendrá que adorar al Padre en ningún lugar en especial, sino que Dios es espíritu y quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Y bueno, y ahí concluye la historia. Ustedes lo pueden leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 26. Pero hay dos lecciones importantes en esta historia. Número uno, Jesús habla de agua viva. ¿Y a qué se refiere con agua viva? Se refiere al mensaje del amor y la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando un hombre tiene sed, tiene ansiedad de algo, representado por la sed que uno tiene cuando necesita agua, uno toma agua y vuelve a tener sed al cabo de un tiempo, demostrando de que su necesidad continúa, no ha sido saciada. Pero cuando tú escuchas el mensaje de Dios, tienes sed de verdad y escuchas el mensaje que Jesús vino a traer al mundo, recibes la gracia de Dios a través de la fe, el arrepentimiento y la promesa de obediencia a Dios por el resto de tu vida, eternamente. Y la gracia de Dios es eterna, no se acaba. Y recibes una fuente de agua viva, una fuente que te va a llevar a la vida eterna, a la vida con Dios después de este mundo. Y es a eso que se refería Jesús. Si tú me pidieras a mí, yo te daría agua que salta para vida eterna, que va a la vida eterna. Y segundo, Jesús le dice, Dios es espíritu y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y a qué se refería Jesús? Que no estábamos más atados a
que jamás en realidad hemos estado atados ni a formas específicas de ritos, ni a días de guardar, ni particularidades que cada religión tiene. Pues Dios, en realidad, Jesús expresa ese espíritu porque es la manera como entendía esta mujer. El espíritu es creado, pero Jesús es más que, Dios es más que un espíritu. Pero lo de entender es un ser espiritual y a través del espíritu y la verdad, es decir, de manera espiritual, de manera honesta, de manera directa de tu corazón. Y en la verdad, es decir, en la manera correcta, no de acuerdo a tus propias ideas o influencias paganas o creencias falsas, sino reconociendo la unidad perfecta de Dios, su omnipotencia y de que Él es el único Dios verdadero, y con honestidad de corazón acercarnos a Él. Y esa es la manera de adorar a Dios, con fe, con arrepentimiento constante por nuestros pecados y una promesa de obediencia eterna a Dios, porque no acaba en esta vida, continúa para toda la eternidad. Y esa es la manera de adorar a Dios, y no guardando el sábado o el domingo o el bautismo, la comunión o esto que el otro, o ayunos, o mirando hacia Meca o mirando hacia Jerusalén. Estas cosas tienen sentido, es cierto, como símbolos de nuestra vida espiritual, pero no causan la salvación de nadie. Si tú no tienes fe y vives una vida apartada de Dios en pecado y mueres sin arrepentirte, el hecho que te hayas bautizado, recibido comunión todos los domingos o los sábados, o hayas guardado el sábado, como dicen los adventistas, y no el domingo, o hayas mirado a tal o cual sitio en el momento de orar, no te va a valer para nada. Igual vas a descender al infierno, amigo. Porque es importante que a Dios, en primer lugar, seas honesto con Él, de corazón a corazón. Y esa es la fe que nace del alma del ser humano por la gracia de Dios, que se arrepiente de una vida apartada de Él y que toma la decisión de vivir bajo su voluntad para el resto de la eternidad. Y eso no quiere decir que vamos a estar libres de pecado, vamos a caer obviamente, pero tenemos que tener el deseo de vivir bajo la voluntad de Dios y luchar por ello. Y cada vez que caigamos, pedirle perdón y continuar. Pero es una lucha constante día a día en mantenernos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, Yahvé. Y otra cosa importante es que en toda esta historia, Jesús, nuestro amado Jesús, le da la gloria al Padre. Le da la gloria al Padre. Porque cuando Él dice, si conocieras el don de Yahvé, el agua que yo te doy, esa agua no venía de Jesús, venía de Dios, el Padre, a través de Jesús. Y le dice, llega el día, ya ha llegado hoy, en que no adorarás a Yahvé en tal o cual lugar, sino del corazón y en verdad. Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos. Les pido orar, por favor, por América Latina y por España, porque en este mundo estamos siendo coercionados por Estados Unidos. Y yo sé que alguno de ustedes está de acuerdo porque dice que Estados Unidos está haciendo bien o está mal. Mire, eso lo voy a dejar a la decisión de ustedes. Pero lo que es importante es orar para que las consecuencias de la violencia, de la guerra que está ocurriendo allá, no llegue a afectar a los países latinoamericanos y no llegue a forzar España. España no es un país rico, estimados amigos. No es un país que goce de alta tecnología militar. Pelear con España es como quitarle un chocolate a un niño. Es más temible el ejército mexicano o el ejército brasilero que el ejército de España. Pero es nuestro padre, es nuestra madre, es nuestra raíz. Y hay que evitar que esta gente que es buena y que no le desea mal a nadie, no se vea afectada por que Estados Unidos lo coercione a entrar en guerra. Y lo mismo hay que orar por nuestros países para que ellos no sean invadidos y muertos y humillados, como es el deseo del señor Trump. Bueno, ya humilla a Venezuela, la humilla y la hace hazme reír en todo el mundo. Dice, y voy a hacer lo mismo que hice con Venezuela. Quiere una Delcy Rodríguez en Irán.
O sea, mejor dicho, Venezuela ha sido tomado como el hazmerreír, ahí el ejemplo de una nación perdida, de una nación humillada. Y ahora ha prometido que apenas termine con Irán va a ir por Cuba. Nuestros problemas los resolvemos nosotros mismos, hermanos. Yo no soy comunista, no apoyo el gobierno de Castro, ni apoyé jamás el gobierno de Cuba. Hay muchos que piensan que dicen, este habla a favor de ser comunista. No, señores, no. El comunismo es imposible, es irracional en muchas cosas, pero también lo es el extremismo de derecha, porque no podemos apoyarnos, adueñarnos de la tierra que Dios nos ha dado a todos. No podemos explotar a los trabajadores obligándolos a trabajar 12 horas al día para que puedan cobrar un mísero salario, para que los ricos, los empresarios hagan dinero. La gente que invierte tiene derecho a hacer dinero, pero tiene derecho a hacerlo dinero de acuerdo a la voluntad de Dios, de manera justa, no injusta. Y bueno, esos problemas, esas divisiones, tenemos que arreglar entre nosotros. Pero si dejamos que un país extranjero venga a arreglarlo con nosotros, por nosotros, estamos declarándonos incapaces de poder gobernarnos a nosotros mismos. Estamos declarándonos incapaces de ser adultos. Y estamos tomando un papel de retardados mentales, porque adultos somos y viejos. Pero si no podemos cuidar de nuestros propios asuntos, necesitamos que alguien que nos vea menos venga a apoderarse de nosotros. Miren, hablaron de que Trump iba a liberar Venezuela. Lo que hizo fue apoderarse del petróleo que no es de él. Tomar el dinero que recaba para provecho de él, ellos lo guardan y Venezuela tiene que pedirle permiso para que Trump les entregue el dinero que ellos necesitan, como si fuera su papá, como si fuera el dueño. Eso es humillante, señores. Ahora, sé que algunos de ustedes están acostumbrados a vivir humillados, obviamente porque se ve, porque aceptan eso. Lo acepto de mujeres, porque la naturaleza de la mujer es vivir bajo el mandato del hombre. Y pues que el hombre sea veneco o que sea gringo, no le importa. Está bien. Pero yo le hablo a los hombres. ¿A ustedes les gusta eso? Que sean víctimas de las reír, que Trump los saque a hablar de ustedes cuando le venga en gana. Bueno, no es el momento de hablar de eso, pero les pido oración, hermanos, oración, para que Dios, nuestro Padre Celestial, nos libre de estas vicisitudes para su gloria y nos ayude a solucionar nuestros problemas nosotros mismos. Dios les bendiga, estimados hermanos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.